todos los días hacía maleta y me paraba en la puerta de la casa y le decía a mi mamá, mándame con Mima, con mi abuela y con mi papá a Cuba, yo ya no quiero estar aquí. ¿Pero cómo? Mi hijita, se me olvidó decirte durante 14 años que era una broma. O sea, me dijo ya muy grande. O sea, creo que yo ya tenía como 11 años cuando yo me enteré que Pedro Vargas no era mi abuelo. Te la tienes que llevar, por favor, que no sufra más. O sea, era una bebé de un día, güey, estaba intubada. Ay, no. Estaba, o sea, no era vida. Me puse el traje de mamá y entonces ya no me atrevo a ser cachonda o a ser sexy. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio diferente de Mamá con Tenis. Sabemos que ya tenemos una comunidad muy importante, muy amorosa y muy generosa por dejarnos entrar pues con esta información y con este proyecto a sus vidas. Y entonces decidimos, Cintia y yo, darnos a la tarea de buscar preguntas que ustedes tienen para nosotros y que no necesariamente se han contestado en otros episodios. Exactamente, sobre todo que tenemos mucha interacción con ustedes en redes sociales, lo cual es súper agradecemos. Lo que es TikTok, la gente que está obviamente en el canal de YouTube, toda la gente que en Instagram también en la cajita nos mandan sus preguntas. Hoy parece que por fin vamos a poder contestar algunas de ellas, así que espero que la tuya esté por acá. Vámonos. Venga, ok, una pregunta que nos hacen mucho es, ¿cómo recordamos nosotras nuestra infancia? Porque siempre hablamos de la maternidad, pero ¿cómo fue nuestra infancia? Pero fuimos niñas, oye, ¿Cómo claro. eras? Además de relamida y como Selena. Yo fui súper traviesa. ¿Sabes qué? No era traviesa, fui muy ocurrente. O sea, yo realmente en mi infancia me divertí muchísimo, porque como que todo lo que se me ocurría, lo llevaba a cabo. Entonces, si se me ocurría, yo tenía una escuela, la escuela en la que yo estudiaba estaba como a las afueras de la ciudad. Ajá. Entonces, todo alrededor eran pastizales y había muchísimas vacas. Entonces, yo un día que me asomo, las puertas de la escuela no las cerraban, o sea, eran otros tiempos. Entonces me asomo por la puerta y veo que están las vacas como queriendo entrar a la escuela, pero como que no se animaban. Entonces empiezo con una ramita y así, y dije, no manches, ¿cómo meter una vaca? ¿Cómo meter una vaca? Entonces metí una vaca a la escuela, obviamente por la locura, porque todo el mundo corría y ahora saquen a la vaca y todo el rollo. Pero es el tipo de cosas que yo hice en mi infancia que me divertí muchísimo. Entonces, esa parte la tengo como que recordada como con mucho gusto. O sea, lo pienso y digo, qué bueno que lo hice. O sea, qué bueno que nunca me quedé con las ganas de hacer algo. Hubo otras cosas así más dramáticas, ¿va? Pero Te forjaron. me forjaron. O sea, sí tuve como situaciones dramáticas en mi vida, en mi infancia. Sí tuve una infancia también difícil a partir de los 10 años en adelante. Pero como que lo que recuerdo antes de eso es esto. Pura diversión. ¿La tuya? ¡Qué loco! Ok, mi infancia, ahora viéndolo en retrospectiva, la verdad es que fue muy simple, pero muy llena de amor, muy llena de familia, muy contenida y muy amorosa. Yo fui la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina. Entonces, obvio, cuando llegué al mundo, La súper novedad. era la novedad. Y entonces, cuando ya uno se cansaba de cargarme, pasaba a brazos del otro. Entonces, bueno, eso evidentemente provocó que yo fuera una niña, pues, digamos, no consentida, porque sí me acuerdo que me ponían muchos límites y que mi abuela apretaba así la mandíbula, que era la que me cuidaba. Y cuando apretaba la mandíbula yo decía, ¡ay, no manches! Y me daba un chorro de miedo, entonces como que me cuadraba, ¿no? Pero, por ejemplo, sí era muy inquieta. O sea, yo creo que yo tenía algo que en estos tiempos me lo hubieran tenido que diagnosticar y en ese momento pues no se usaba y no se estilaba hace 35 años. Entonces, mi mamá cuenta que yo llegaba a los restaurantes y ya sabía que en la cuenta final le iban a cobrar 2 platos, 3 vasos, 5 copas. Porque aunque quitaran las cosas de nuestra mesa, yo me las arreglaba para ir a jalar el mantel de otra mesa, o sea, y como desmadrar la mesa. Hiperactiva. Sí, Madres. Era muy inquieta. También, ojo, fui hija única. Y entonces los hijos únicos en un mundo de adultos, sin primos de tu edad, sin otros niños con quien convivir, pues evidentemente los adultos te dejan pasar muchas cosas y tú, pues, hasta donde te dejen, ¿no? Entonces yo digo que no fue mi culpa. Pero fíjate que dices ahorita eso de que con mucho amor y yo dije, pues a lo mejor una cosa como muy banal, de muy divertida, ¿no? Y pienso, y fíjate que yo como que recuerdo de mi infancia, no sé si les pasa que de repente como que dices, ay, como muy sola. ¿En serio? Y eso que tú sí tienes hermanos. Yo sí tengo hermanos, soy la más grande de 3 hermanos,
Y luego ellos me decían la madrastra porque yo los quería educar. Entonces se los traía hechos madres a raya de tú no, tú sí, tú esto, tú el otro, tú sabes. O sea, desde chiquita eras una pequeña mamá con tenis. Era una pequeña mamá con tenis, sí. Entonces era madrastra. En ese entonces mi hermana me dice, es que no eres mi madrastra. Pero sí recuerdo como que fui sola. Fui muy discriminada de niña. ¿Por qué? Incluso por mi propia familia, porque no sé, algo pasó con mi familia paterna. Que pobre, ni modo, papá, pues lo voy a contar. Sí, porque yo sé que a mi papá le cala y quisiera como que fuera un episodio en la vida que no existiera, Pues sí. pero pasa. Algo pasó con mi abuela paterna que nunca me quiso. Qué loco. Y qué duro saber que alguien de tu sangre no te quiera, porque se supone que ese es el amor incondicional. Nunca me quiso. No sé por qué, no sé. Dicen que porque estaba muy morena cuando nací, dicen que porque estaba de los ojos chinos, dicen que porque ella no quería a mi mamá, entonces por ende no me quería a mí, y como muchas cosas así. Ujú. Entonces me acostumbré como en cierta manera a tratar de pasar una parte de mi vida como invisible. Entonces por eso yo creo que me recuerdo también como sola, como voy a jugar aquí, voy a hacer aquí. Creando tu mundo. Creando un mundo porque aunque ella no vivía con nosotros, vivía no vivía en Los Mochis, ella vivía en Estados Unidos. Mi papá cuando iba a visitarla nada más llevaba a mis hermanos. Para no, o sea, para no molestar a su mamá, digamos. Y evitarme a mí también, pues, como el que me fueran a hacer Claro. sentir mal. Es que también como traemos como, pues, estas tradiciones y costumbres de que le debes ante todo respeto y casi doblar las manitas y bajar la cabeza a los patriarcas y matriarcas de la familia, cuando por supuesto que les debemos todo el respeto, Claro. pero no eran tiempos donde se estilara decir, oye, estás haciendo esto, no me gusta porque me estás lastimando a mí o a mi hija, entonces, o sea, te pongo un límite, un alto, o sea, como que era tanto el respeto, ¿no? Siento hacia los padres y hacia los abuelos, sino tú a tu abuelito, siempre, por favor, gracias, casi que, o sea, más que la reina. O sea, Sí, sí, cuando sí, sí, vengan sí. tus abuelitos a comer y a cenar a la casa, tú, relamida, bien peinada, dientes lavados, o sea, y entonces a lo mejor, ahora que dices lo de tu papá, pues Que él lo hacía desde ese lugar, ¿no? Sí, que así lo aprendió. Sí, que por eso te digo que de repente mi papá también, yo creo que hoy en día es un tema que no se toca, que no le gusta porque pues es incómodo, ¿no? O sea, platicar como de que tu mamá no quería a una de tus Ajá. hijos, que no quiso a uno de tus hijos y por ende, pues también muchos de los hermanos de mi papá, que tiene 9, Ajá. eran así como que pues también como un poquito, híjole, ¿Y no. tú cómo hiciste ya cuando Espera- creciste espérate, para lo que lidiar pasa con es eso? que no me di. Son esas cosas que neta, así como niño, como que no te das cuenta, pero lo percibes desde otro lugar. O sea, yo no me daba cuenta, pero era como, ¿por qué yo no voy? ¿Quién sabe? ¿O por qué a mí no me invitaron? ¿Quién sabe? Ay, ¿por qué en esa foto yo no salgo? ¿O por qué me recortaron? ¿O por qué no sé qué? Entonces, como que un día crezco, Ajá. evidentemente, Y dijiste, ¿qué onda? y me doy cuenta, y fue como, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no me quieren? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ajá. Entonces voy con mi mamá y mi mamá me dice, no, pues es que pues, y ella es la que me dice, bueno, es que no me quiere a mí, entonces como tú eres la primera hija, pues no te quiere, no es que no te quiera, es que pues es diferente el amor y lo que Ay, mira, tu sea, pero para mí fue como un golpe de realidad súper fuerte y entonces ya fue mi parte de decir, ok, yo no existí para ellos, no existe para mí. Entonces, aunque sí tengo con la mayoría, ella ya no vive, no fui a su velorio, evidentemente. No, o en alguna ocasión ella platicó conmigo, ya estaba muy grande y me dijo, qué increíble que haya sido la nieta que más les da a sus papás en lugar de quitarles, una cosa así como que siento que fue como su reconocimiento hacia mí, ya que yo trabajaba, que salía en la tele, que había hecho como Sí. una mini carrera. Y creo que fue como su manera de decirme tal. Ni siquiera tuve un rencor, ¿sabes? Exacto, no fuiste a sus servicios funerarios no por odio o No, rencor, no. sino porque no No te te- sentías en deuda y porque No, te nada. despediste de otro Me lugar. sentí en deuda con mi papá, ¿no? Tal vez, Claro. y a mi papá lo abracé y no, ni siquiera estábamos en la misma ciudad. Yo tenía a uno de mis hijos recién nacido, entonces fue como, no voy a ir y no es una cosa como que yo diga, Qué arrepentimiento. qué arrepentimiento. Pero Claro. ahorita que dices, como esas cosas que también uno como que va bloqueando, ¿no? Ujú. Como que es algo que yo nunca platico. Y Ajá. como que así lo digo, pues no me querían, pero hasta como de burla, pero no, yo hoy pienso y digo, híjole, yo no sé qué haría si alguien de
de mis padres no quise uno de mis hijos. Pero fíjate qué bonita la inconsciencia, pues infantil. Infantil. No, porque evidentemente pasamos por muchas cosas que a lo mejor viéndolas desde la perspectiva de un adulto, pues sí son traumáticas y sí son dolorosísimas. Pero los niños no lo tomamos así. No. A mí me pasó algo similar, porque bueno, mis papás desde muy chiquito, yo estaba, no sé, yo creo que tenía como 2 años cuando mis papás se divorciaron. Siempre tuvieron una relación fenomenal. O sea, siempre fueron separados, muy amigos. Yo no los recuerdo juntos. Qué bueno, porque no entendí nunca por qué se juntaron. Creo que para tenerme a mí y luego ya. Pero siempre tuvieron una relación fenomenal. Al punto de que pasábamos navidades y cumpleaños y todos de juntos. Mi mamá con su esposo, mi papá con su esposa, ti. Yo toda mi infancia, pues mi primera infancia la pasé en Cuba porque mi mamá viajaba mucho. Ella tiene su maestría en turismo, entonces pues se fue a muchos lugares. Y mi abuela era la que me cuidaba porque mi papá trabajaba hasta las 10 de la noche. Entonces llegaba a verme a las 10 de la noche, pobrecito, con lo último que le quedaba todo flaquito como es así, ya sabes, a armar rompecabezas conmigo y a, pues, estar presente, ¿no? Y eso yo lo agradezco muchísimo. A mi mamá durante años la recriminé porque decía, ¿cómo abandonas a tu hija? Claro, Cuba, periodo especial. Si no viajas, si no trabajas, no tienes comida. ¿Te tocó ver eso a ti? O sea, a mí nunca me faltó nada, nunca. Más que mi mamá. O sea, bueno. Pero gracias a que mi mamá se fue, yo tenía la posibilidad de tener una tele, yo tenía la posibilidad de poder comer galletas de chocolate, que eso en Cuba no, cero. Me acuerdo un día que mi mamá llegó con el VHS, ¿no? Así, ay, tenemos un VHS. Y nos teníamos que esconder de los vecinos y bajar las cortinas para que no vieran, porque había un tema político y social que eso sí me tenían como muy aleccionada de que no pueden ver que tú sales con unos tenis comprados en Estados Unidos o no pueden ver que tú sí tienes esto porque pueden llegar a quitárnoslo, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo? Pero para mí en ese momento era normal. Sí. ¿No? Y para mí en ese momento ¿cómo? O sea, ¿por qué mi mamá se va de viaje, pero yo no me puedo ir con ella porque no me dejan salir aunque mi mamá tenga el dinero para comprarme el boleto? ¿Cómo? Pero si soy su hija. O sea, qué raro. Y entonces, y yo me acuerdo de eso y me acuerdo que cuando mi mamá se casó y que finalmente decidió establecer su residencia en México, me acuerdo de mi papá despidiéndose de mí en Cuba y diciéndome, esto es lo más duro que me va a tocar vivir como papá, pero yo sé que vas a tener una vida mejor si te vas. Además, ya hablé con tu mamá y tú vas a venir a verme todas las vacaciones. Entonces, en las vacaciones, yo aquí te voy a estar esperando, voy a guardar mis días de vacaciones para que cuando tú vengas, yo pueda estar contigo todo el tiempo. Me acuerdo que cuando yo llegué, o sea, mi mamá estaba embarazada de su segundo esposo. Su segundo esposo hoy entiendo, que era una persona enferma. Y que a veces me quería mucho y a veces no. Y que a veces le ganaba su inteligencia y su humanidad y sí me ayudaba a hacer cosas y tal, pero a veces me tiraba al hoyo más profundo de autoestima y era muy raro. Hoy entiendo que pues él era un hombre enfermo que seguramente tenía pues algún tipo de enfermedad mental y que bueno, no era su culpa y era una enfermedad mental no tratada, ¿no? Sí. Ni aceptada. Pero de repente dejaste abierta la puerta del refri. Y así te juro que yo no dejé abierta la puerta del refri. Es que claro que fuiste tú. Y no me digas que no fuiste tú, porque nunca llegó al rollo físico, pero sí hubo como mucha violencia verbal y siempre me decía que, o sea, como que todo lo que yo hacía no era nunca suficiente. O sea, yo llegaba con un 10 de la escuela y era como de, claro, pues yo, o sea, hice mi doctorado en no sé dónde y entonces, o sea, Harvard, y entonces, bueno, ahí vas. Mi mamá perdió al bebé, a la bebé que estaba esperando con él y yo me acuerdo que para mí fue como de, güey, o sea, yo me mudé y me vine con mi mamá para poder ser hermana. Y ahora ya la hermana no está. Entonces yo todos los días hacía maleta y me paraba en la puerta de la casa y le decía a mi mamá, mándame con mi mamá, con mi abuela y con mi papá a Cuba, yo ya no quiero estar aquí. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué edad tenías? 7.
También chiquita, Sí, Bien y mi mamá me chiquita. decía, no, y güey, mi mamá me tuvo una paciencia, porque yo ahora lo pienso y decía, puta, acaba de perder una bebé que nació, y que vivió 2 días y falleció. Y yo decía, y ahora lo pienso y digo, güey, todavía que mi mamá estaba pasando por eso, yo, Parada en la pues puerta con la diario, maleta. parada en la puerta con la maleta, me quiero ir de aquí. Pero si te vas de aquí ya no vas a poder estar conmigo. No me importa, me voy con mi abuela y con mi papá. Bueno, eso yo ahora lo cuento y se lo cuento a Pato y se lo cuento a mis amigas y mis amigas lloran. Sí, pues es que... Y yo en ese momento percibía que la vida así me había tocado, así era, pues que tenía un techo, que me bañaba con agua caliente, que en México tenía a mi mamá que me amaba y que quería estar conmigo, y que si decidí irme a Cuba tenía a mi papá que me amaba y que quería tu estar abuela. conmigo y a mi abuela. Y nunca me di cuenta de las carencias viviendo en un país, cuando vivía en Cuba, realmente con muchas carencias. Muchas. Y entonces ahí es donde yo digo, los malabares que hacemos los papás Para que tus hijos lo son pasen lo mejor posible fenomenales. y no se den cuenta de lo que es una cruda y dura realidad. Sí. Pero además también hay gente que como tú, pues yo creo que ya trae una inteligencia emocional Sí. distinta y que dices, bueno, pues, o como yo también, que Sí. no me tiré al piso. Es más, ni cuenta me di hasta que ya tenía como 10 años, como de, pues, ¿cómo que a mí Bueno. no? ¿Cómo que a mí no me quieren? Yo ¿Cómo te que a mí puedo no me decir invitaron? que esos grandes verdugos a mí me forjaron. Claro. O sea, yo no sé si yo hubiera peleado así de fuerte y si me hubiera... O sea, yo empecé a trabajar a los 9 años, porque yo dije, yo me quiero salir de esta casa Ya, ya. te urgía. O sea, pero ya. Yo no sé si a lo mejor yo hubiera tenido la carrera y hubiera tenido la disciplina sin esa urgencia de salirme de mi casa. Claro. Entonces yo, cuando este señor falleció, que falleció hace poco, sí lo lloré. Sí. O sea, sí lo lloré y me sorprendió porque hasta dije, ay, güey, yo ya lo había perdonado. No por él, por mí, porque entendí que pues estaba enfermo. Y le di las gracias. O sea, me acuerdo que fue el día que llegué a mi retiro espiritual, el único retiro al que he ido, ese día falleció él. El día que iba a hacer la paz con todo mi ser. Y me paré así enfrente del mar y le dije, bueno, me hubiera encantado que las cosas fueran de otra manera y me hubiera encantado que pudiéramos haber sido una familia armoniosa y feliz, pero gracias. Gracias porque yo luché tanto por demostrarte todo lo que sí podía lograr. Y yo luché tanto por tener una familia tan distinta a la que tú intentaste darme, que lo tengo. Exacto. Y yo no sé si sin esa presión, sin mi Luisito Rey, si yo hubiera llegado, la neta. Entonces, pues a mí no me queda más que agradecerle. Y hoy por hoy, pues tú conoces a mis 2 papás. Conoces a mi familia, eres parte de ella. Sí. Y yo me siento muy orgullosa. Y cuando mi primera hija nació, que me la trajeron y que la cargué y que me la puse aquí, dije, ay, todo lo malo que pasé en la vida acaba de valer la pena. Sí. Muy Sí pasa. cabrón. Qué chistoso. ¿Sabes que a mí me pasó algo bien parecido también con mi primer hijo? Es como que cuando tienes esa sensación y ese primer contacto y ese primer olor, ese primer todo, es como... Es que es indescriptible. Es como... Me acuerdo que me reía del gusto y lloraba a la vez. No sé si te pasó que era... Y era como... Híjole, esto es como... Es la compensación. Ajá. Es como una compensación de todo lo malo que, bueno, eso de la discriminación que viví Pecata minuta. fue nada en comparación de muchas otras cosas que sí te puedo decir que sí, lo que dije, tuve una infancia bastante difícil creyéndome mamá de mis hermanos, Claro. haciendo muchas cosas que no me correspondían en esa edad y viviendo cosas fuertes, pero es también esa sensación cuando tuve por primera vez a José Manuel, dije, Diosito me compensó. Ay, así de... ¿Y cómo lo valoraste, güey? Y cómo se valora, es que se valora diferente. Y sí, todas las mamás creo que ese es el momento más mágico que vives cuando empieza tu maternidad. O sea, el primer contacto, porque cuando te dicen, ¿pero qué se siente? Pero es que no encuentro una palabra. O sea, es esa sensación de plenitud, pero de gusto, pero de alegría, pero... Es como presenciar un milagro. Yo me imagino que así es como se presencia un milagro. Oye, me gustan mucho estas preguntas que hizo el público porque dicen, ¿qué canción recuerdas de tu infancia? Ay, güey, yo Juan Luis Guerra. ¿Neta? ¿Por qué?
Sí. Me sube la bilirrubina. Me sube la Fíjate que yo me acuerdo cuando estaba chiquita o sea, cuando tengo conciencia musical, digamos 5 años, 4 o 5 años, yo jugaba a hacer radio. Y entonces eran esos micrófonos que conectabas a la grabadora y lo grababas en un cassette, ya sabes. Y entonces yo jugaba a que era locutora de radio y siempre presentaba canciones de Juan Luis Guerra. Mi mamá se iba de viaje Es como y yo me con decía... Yuri en la tele. Yo era Yuri, tú bueno. Juanes. Mi mamá se iba de viaje y me decía, ¿qué quieres que te lleve? Yo no decía una muñeca, una Barbie, un chocolate, una... Yo le decía, tráeme el cassette del que canta la del pececito. Quisiera ser un pez. Bueno, tan clavado lo tengo en mi ADN y en mi memoria celular que cuando vi a Juan Luis Guerra la última vez en concierto, me descompensé físicamente. Sí me contaron. ¿Me descompensé? Se iba a desmayar. Salió Juan Luis y yo empecé a gritar como Oye, una loca. Es que te Me debe haber descompensé. movido la música, igual que los olores, mueven diferentes sentimientos. O sea, te debe haber movido todos estos sentimientos de la infancia, de la añoranza, del salir, de... ¡Wow! Güey, no me dolieron los ovarios o la matriz o lo que sea, ni cuando parí a mis hijos me dolieron así. Me entró un dolor de lo fuerte que grité que me tuve que sentar y me puse pálida. Entonces, de ahí Pato ya dice, bueno, si vamos a un concierto de Juan Luis, nada más tenemos que llevar un equipo médico porque sola no. O sea, sí vamos, pero con un médico y un oxígeno O con Cintia. y un todo. ¿Cuál fue tu canción? Fíjate que yo tengo como 2 canciones bien raras. Es que no es tanto como, dice, recuerda tu infancia. No me marcó como tal, pero recuerdo 2. Recuerdo a mi mamá que me cantaba una canción horrible. O sea, me cantaba una canción horrible. Yo nunca sé, ¿Cuál? supe si mi mamá tuvo depresión postparto o algo, pero había una canción de cuna. Era una canción de cuna, güey. Horrible que era una niña que llora. Ay, perdón por mi canto. Llora por una manzana que se le cayó por ¿No una era señora Santana porque yo era el niño? Lloro que lloro. Algo así. Y yo pensaba y decía, pobrecita la niña, se le cayó la manzana por la ventana y cero me dormía, güey. Me angustiaba horrible. Horrible. Y entonces me acuerdo muy bien que cuando nació mi hermana, mi mamá la mecía igual con esa canción y yo andaba por ahí jugando, ya sabes, así, haciéndome presente. Le ponías tapones a tu hermana. Y yo decía, pobrecita mi hermana, que no oiga mi hermana eso. O sea, me marcó esa canción. Sí. No sé si exista, no sé si es una de esas canciones que se inventan así de... Ajá. Pero era una niña que nació, que llora por una ventana, que se le cayó por una ventana, rorro, que San Camaleón, no sé qué, pobre niña. O sea, Güey, qué poca madre. La gente que componía esas canciones, neta, no tenía hijos o no los quería. ¿qué porque pedo no con la está bien. tristeza? ¿Por qué tan triste? Y bueno, y si te quieres ir a otra, ay no, es que esa está buenísima. Mi mamá no tuvo papá. Ujú. Entonces mi abuela fue madre soltera, etcétera. Entonces mi mamá se inventó en su vida ¿Papá? un papá. Y ese papá ¿Quién era? era Pedro Vargas, ¡Ay, no! el señor cantante Pedro. Tu abuelo. Espérate, pero entonces yo creí, porque mi Imaginario. mamá decía, no, mi mamá decía, vénganse, va a salir tu abuelito en la tele. Y yo lo veía, mana, yo nací creciendo que mi abuelo era Pedro Vargas. Por Dios, Hasta que una vez en la escuela Ajá. dije, Mi abuelo es Pedro Vargas. claro, dije como mi abuelo porque como siempre quise ser artista, yo sé, es que mi abuelo sale en la televisión, yo quiero salir como mi abuelo en la televisión. ¿Y quién es tu abuelo? Pedro Vargas. Qué loca. Creador de grandes éxitos, como por ejemplo. Oye, No, entonces mi mamá, pues tuvo que ir a decirles que no, pues que, y decirme a mí mi hijita, se me olvidó decirte durante 14 años que era una broma. O sea, me dijo ya muy grande. O sea, creo que yo ya tenía como 11 años cuando yo me enteré que Pedro Vargas no era mi abuelo. ¿Y esa ha sido la más grande desilusión de toda tu vida? Toda mi vida. No soy nieta de Pedro Vargas, que por cierto era cubano. Pero sí eres familia de María Félix. Eso es un dato curioso que a lo mejor no sabían de Cintia. ¿A qué no sabías? Decía mi abuela, ¿verdad? Yo espero que no que No, sea. sí. Yo espero que sí Cintia, sea cierto. también se llama Rocío. Rocío Urias. Félix. Como Pero María. de los Félix, de los toda Félix la de vida. toda la vida. Mira, imita a la doña. Porque soy María Félix, de las Félix de toda la vida. Esa guapesa. Ahorita no me está saliendo muy bien porque me siento muy presionada cuando me lo piden. pero Me creo. sí. No, pues sí. Pero entonces imagínate, María Félix, porque mi abuela tenía fotografías de María Félix y de una hermana Sí, de güey, María tu abuela o y prima, todas las abuelas del mundo. Marcela, otra que era también Marcela
Félix. No sé si era Félix o Güereña, no sé. Pero entonces mi abuela siempre nos contaba que, pues sí, que era de su familia. Ay, guau. Y padrísimo, pero pues no, la ¿Sí te verdad es pareces, que... güey? O sea, ese sí te... Pedro Vargas no. Pero a la Félix Ay, sí. Pedro Vargas, yo creía que era mi abuelito. Entonces crecí con la música de Pedro Vargas, Claro. que sí, crecí o sea, creyendo como que Pedro Vargas, y con José José, y mi Ah. mamá, y el volcán apagado, y todo, o sea, son como de las canciones que tengo más, pero sí la niña que se le cayó la manzana, o sea, me marcó toda mi infancia. Es que, güey, esa canción y la del coco, duérmete, duérmete, porque viene el coco y te ¿Y te comerá. comerá? ¡Qué poca madre! ¡Qué no. poca! Ay, Por eso, no. ¿ven por qué estamos tan traumados todos? Ajá. ¿Ven por qué? Así, generaciones que también estamos rotos. Oye, ahora, ¿quisiste tener hermanos? Dice, pregúntale a la gente. Sí. ¿Sí? No manches. Yo fantaseaba. Muérete de risa. O sea, yo con Pedro Vargas y tú con. No, yo fantaseaba cuando, Bueno, mi después de que mi mamá tiene pues este tema, porque además, o sea, quise tener hermanos y además mi mamá sí se embarazó. Ah, sí es cierto. Yo le toqué la pancita, la bebé daba patadas, o sea, ya ¿Y de qué falleció, da? tuvo una situación cuando nació, metieron a mi mamá 8 mesina, pues de emergencia, una cesárea, y algo pasó con el oxígeno. Y entonces la bebé, pues la verdad es que trató de librarla, pero ya tenía mucho daño cerebral. Y fíjate, mi mamá me cuenta que en esa época a mí pues no me dejaban pasar al hospital, yo estaba chiquita, entonces no dejaban entrar niños. Y mi mamá me platica que ella se paró un día en la ventana de su cuarto de hospital y dijo, Dios, o sea, si esta bebé tiene que quedarse y pues se va a yo quedar bien. y Ujú. se va a quedar bien y yo tengo que ayudarla, apoyarla, acompañar, aquí estoy. Pero si te la tienes que llevar, por favor que no sufra más. O sea, era una bebé de un día, güey, estaba intubada, Ay, no. estaba, o sea, no era vida, no era vida. Entonces, y yo no supe. A mí me ocultaron la noticia. Bueno, no me la ocultaron, pero yo decía, ¿cuándo vamos a buscar a la bebé? Y mi mamá salió al hospital, yo la fui a buscar y salió sin bebé. Y mi hermana, y me decía, no, es que se tiene que quedar unos días más en el hospital. Y yo, bueno, pero luego venías, pero ya sabes cómo son los niños, ¿no? Ya hoy podemos ir por la bebé, ya hoy, ya, es hoy. No, hoy todavía no. Y yo veía que mi mamá sacaba la leche. Se sacaba la leche, entonces me decía, ayúdame con los manuales. Y yo, pero guárdala. Sí, ahorita la guardo. Y nunca la guarda. O sea, ahora digo, no mames, sí tenía pistas para saber, pero me lo dijeron como a las 2 semanas, que ya mi mamá se ve que estaba como un poquito más recuperada, más entera, lo tenía más digerido. Seguramente se informó para ver cómo Claro. darme la noticia. Pero entonces después de eso, que fue como que, oye, estuve a esto de sí tener una hermana, ya sabes, yo fantaseaba los domingos cuando mi mamá y su marido estaban dormidos, porque dormían hasta tarde los domingos, hasta las 9. Ay, qué tarde. Mientras veía a Chabelo, fantaseaba con que tocaban el timbre de la casa y yo iba a bajar corriendo, iba a abrir, y entonces que nos iban a dejar una bebé en una canasta y que le íbamos a poder adoptar. Y entonces yo fantaseaba con eso, pero fantaseaba al punto de que real, o sea, lo decretaba y en las Estabas noches le esperando decía... que sonara el timbre. Ay, Dios, además, a mí siempre me han encantado los niños y los bebés, uf, o sea, neta, tremendo. Entonces yo decía, Diosito, okay, mi mamá, sí, reza en la noche, sí. Ay, Diosito, me he portado súper bien, por favor, te juro que alguien que no quiera a su bebé y que ese bebé vaya a tener una mala vida, tú mándamelo. Y sí, toca el timbre y yo lo voy a agarrar y yo empecé a investigar, cuando empezó a existir Google y así, empecé a investigar cómo poder hacer para el proceso de adopción si ya te lo dejaban en tu puerta. O sea, si te lo podías quedar legalmente o si tenías que, ¿cómo lo registrabas? Sí lo tenías Güey, cucú. muy digerido. Entre la bebé con la que soñaba y entre que soñaba que John Travolta también me iba a llegar a tocar la puerta a conocerme, o sea, ay, mi vida. Bueno, para que joya. vean que no, mi mamá no era la única loca, que su papá era Pedro Vargas. Ay, es que yo vi a John Travolta en Vaselina y dije, no, ¿Te enamoraste? güey. ¿Fue tu primer No, crush? no puede ser este hombre. O sea, no puede ser que baile, pero que Pero cante. ¿sientes que ese sí fue tu primer crush? Sí. No, mi primer crush fue Nick Carter de los Backstreet Boys. El güerillo con su pelillo así. Sí. Y luego John Travolta. Pero al punto de que sonaba el timbre y yo salía y decía, ¿es John Travolta o la bebé? Y no, Ninguno. nunca llegó ni la bebé ni John Travolta. No. Qué triste. Yo sí Ajá. tengo hermanos, tengo 2 hermanos. Ajá.
Belinda, que muchos la conocen, que es menor que yo 3 años, y luego tengo un hermano, que ese sí es como la gente, ¿cómo que tienes un hermano? ¿Por qué nunca lo mencionas? Pues porque no se dedica a esto, no vive cerca de nosotros. Es como- dentista, ¿no? Es dentista y es súper reservado, entonces no es como que lo suba aquí mi hermano, pero sí lo amo con todo mi corazón y le mando muchos besos. Tengo como más de 2 años que no lo veo. Oye, a ver, otra pregunta, que esta ha sido como muy común, ¿cómo fue tu bajada de peso después de los embarazos? Sé que fue como muy similar porque pues eres la misma persona y tienes Pues una yo tendencia. como ya se los dije en el capítulo de lactancia, a mí la lactancia me bajó extremadamente de peso y siento que eso fue lo que me hizo llegar al peso menor del que tenía, porque dicen, tu peso ideal, el que tenías cuando te embarazaste, no, yo siempre bajaba como 2 kilos, al contrario, a mí me pasó como al revés, como que bajaba 2 kilos menos de los que tenía cuando me embarazaba, entonces sí, pues quedé como muy flaca, y sí, me cuidaba en la lactancia del caldito de pollo, de comer muy sin grasa, de no comer pan, de Bueno, muchas cosas. eso sumado a que mucha gente no sabe, pero Cintia es celíaca, entonces no Sí, soy puede intolerante comer al gluten. Ahora ya hay mucha variedad y la gente va a decir, ay, pero en esos tiempos, la verdad es que por lo menos en México no había una cultura sin gluten. Y Entonces, eso te ayuda también porque Claro. si dejas de comer gluten, hay como que un sistema desinflamatorio automático en tu cuerpo, entonces pues como que me desinflamaba en un ratito y me chupaba. ujú, Pues sí. tú, Yo, yo nací, tuve mis hijos y fui flaca. No, bueno, a mí siempre me bullearon en la escuela y en el Por colegio flaca. por flaca, A ¿no? mí igual. Entonces, mientras a mucha gente se le hacía padrísimo, ay, qué padre, eres alta y eres flaca, la verdad es que yo lo sufrí mucho hasta que cumplí 17 años y entendí que pues me tenía que valer más lo que la gente dijera y que pues ese era el cuerpo que me había tocado y que lo iba a abrazar y que iba a estar contenta con y él. que ibas a vivir modelando, cosa que muchas hubieran querido y no podían porque no tenían la constitución que tú. Cuestión, yo no usaba faldas hasta los 17 años. Y cuando me ponía faldas para que, ay, porque ya mi mamá me la compró y ni modo que no me la ponga. Tú no sabes la vergüenza que me daban mis piernas. O sea, vergüenza. Bueno, cuando me embarazo, con Gia subí 16 kilos. Dicen que es 1 kilo por mes. Ay, sí, güey. Claro que ¿quién? no, y los manches. últimos meses te avientas como 5 por No. mes. Si yo subí 22, Mm, Bueno, seguramente te pasó un poco como a mí. Yo salí del hospital ya 10 kilos menos, porque aparte al final del embarazo sí retuve mucho, mucho líquido. Pero sí fui muy disciplinada. O sea, no... es que tú eres bien disciplinada, No, o sea, no es- Oda es disciplinada, es estructurada, se propone una cosa y la logra, o sea, es de verdad que mis respetos porque ella dice, ella llega con su lonchera, que ahora ya se hizo disciplinada porque antes no comía alimentos verdes y Ajá. ahora ya come alimentos verdes, y abre su lonchera y saca uvas, o sea, es un snack súper nutritivo. Sí. A mí se me hace más fácil agarrar una barrita, o sea, No siempre he comido así de nutritivo. no, yo sé, por eso te digo, pero, ahora... pero la vida un poco me fue llevando a eso y cuando salí del hospital que sale la panza así como flácida, colgando, pero ya no está el bebé adentro, pero Sí. las chichis están duras e hinchadas y tu panza es opuesto porque como que sientes que se te va a caer al piso y que se te va a ir para adelante. Sí. Es una cosa muy extraña. Entonces Fea. dije, Es una cosa fea. no puedo hacer ejercicio como quisiera, entonces la única manera que tengo de ayudar ahorita a mi cuerpo es comiendo muy bien y darle los nutrientes que necesito y tragarme la ensalada, aunque sea así, pero comer ensalada, porque ¿cómo voy a ayudar a mi cuerpo? Yo no comía ensalada, creo que hasta antes de que naciera Gia, neta, todo lo verde decía, no, güey, ni que No, fuera hasta vaca, ¿por qué me voy a después, comer güey. unas hojas de ensalada? Bueno, Todavía después de allí ya no comes tanta ensalada. mi dieta regresando... ¿Sí hiciste dieta Sí, postparto? sí hice dieta por muchas razones. Primero, por la calidad de la leche. Esa fue la razón number Número one. uno. Y segundo, porque sí me di cuenta que tenía que ayudar a mi cuerpo de alguna manera. Y desayuno era 2 huevitos, así como revueltos. Siempre me gustan fritos, pero decía, no, pues frito no. Entonces, 2 huevitos revueltitos, entonces le echaba o salchicha de pavo, o jitomatito, o cebollita, mi café con leche descafeinado, que puta madre, o sea, qué cosa tan horrenda, o sea, nada como el café de verdad, pero bueno, mis hijos lo valen. Después de snack, pura fruta, y a la hora de la comida era proteína y ensalada. O sea, carne o pescado o pollo. Arroz, pan, o sea, ningún carbohidrato. Ningún carbohidrato. Nada, Oda. ¿Y no lo necesitabas con la leche así de que te sentías así Ni como... no, porque después
o sea, sí comía mucha avena, por ejemplo, y sentía que la avena era como panoso, y hacía mis hot cakes así que son ok. como panosos, pero pues no era pan. No era pan. Y de cena siempre era proteína y ensalada. Entonces, era horrible, güey. A las 2 semanas ya veía una lechuga y quería caerle a madrazos, pero pues ni modo. O sea, sí me pasé casi un mes con lechuga y ensalada. Y en cuanto me dieron luz verde para empezar a hacer ejercicio, empecé a hacer ejercicio machín. O sea, sí, como, ¿no? Postnatal y todo, pero no era de que, ay, 20 minutos, no, ya. No, haz más, un poquito más, aunque sea una flexión más. O sea, siempre como que trato de llevarme un poquito más adelante. Entonces, sí, honestamente, tengo mucha fuerza de voluntad para muchas cosas en la vida, pero para eso me ayudó. O sea, no era de, me traían donas, galletas para conocer al bebé. Ya ves que todo el mundo es como que, no me comía una. O sea, yo las podía ver y no me comía una, pero siento que tiene mucho que ver con que, pues, en general mis hábitos alimenticios, o sea, yo no soy de comer chatarra, nunca me educaron como con las papas y con refresco. O sea, no tomo refresco por gusto ni papas por gusto. Cuando me tengo que tomar una Coca-Cola es porque se me está bajando la presión y me caga. Entonces es como, ese tipo de cosas está bueno. Sí, así que la verdad esa fue mi dieta. No sé si ha sido la mejor o no. Yo siempre me sentí con mucha energía. Siempre sentí que estaba comiendo todos los grupos de alimento, excepto los carbohidratos, que trataba de consumirlos pues como de otra manera, pero sí fuerza yo no hice ejercicio porque como me puse flaca de más con la lactancia y tuve cesárea. Entonces era como espérate, porque si uno quiere salir, se supone el día que sales del hospital dices, no, ahora sí me voy a aplicar. No, esto que me quedó ya no lo van a ver. Uno sale del hospital con eso. Pocas lo logran como tú, porque yo la verdad es que no pude agarrar el hábito, más que no tenía como el permiso médico, entonces como que de ahí me agarré y era como que, bueno, pues ya estoy flaca, pues, ¿no? O sea, como que, pero está bien de tener esa disciplina, la verdad es que sí es muy admirable. Odalis. A ver, dicen, hay muchas cosas. ¿Cuánto tiempo después de ser mamá te sentiste ser sexy? Ay, es que siento que después de ser mamá, es que pónganse a pensar que un día tienes una panza de 16 kilos y al otro día ya no está. No, pero aparte, no sé si te pasó, independientemente del físico, raro. Como es como, ok, me puse el traje de mamá. Sí. Y entonces ya no me atrevo a ser cachonda o a ser sexy. A mí me pasó. Como, sí, era como, ok, sí. O sea, no conscientemente, obviamente, sí. Pero era como, ay, no me siento sexy, ya no voy a ser sexy. O sea, ya no viene al caso, o sea, ya soy mamá. Y es curioso, porque yo con mi panzototota me sentía sexy, sí. Te sientes más sexy con la panza, pero el posparto es del nabo. Sí, el posparto es del nabo. Es como que no te sientes... Yo te puedo decir que sí me tardé a lo mejor en volverme a sentir sexy como... Pues ¿Un año? Como 6 meses, 1 año. No, o sea, yo como 1 año. Yo sí como 6 meses, 1 año, porque... Pues igual que tú, tuve la ventaja de regresar a trabajar pronto. Entonces, me maquillaban, me peinaban. Entonces, como que ahí es como que agarraba como valor de, sí, soy sexy. No, nada más soy mamá, soy mujer, soy esposa, soy... Y qué curioso, porque si en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora, por ejemplo, con mi segundo hijo me tardé menos en sentirme sexy porque sí te salen unos ovarios y un valor y una personalidad y una garra cuando eres mamá. Que luego digo, qué estúpida, ¿cómo no me sentí sexy antes? O sea, cuando estás muy embarazada, que ya estás así, que te ves tan bonita y tú, ay, ¿por qué me dicen eso? No me veo bonita. Estoy hinchada, mira. Estoy hinchada, siento aquí la papada, cuál bonita, y no, qué hermoso. Y tú, hasta yo te lo juro que después hasta me ofendía. Que eso es la hormona. O sea, la hormona mata a la neurona y no permite que te estén alabando ni diciendo bonito ni nada. O sea, sientes como burla. Y después ves las fotos y dices, no manches, sí me veía bien bonita, güey. No mames, sí estaba sexy. Sí, es verdad. Pero entiendo y me doy cuenta que pues no era yo, eran mis hormonas. No, y nadie experimenta en cabeza ajena, así que pues cada quien... Ya casi se nos está acabando el tiempo. ¿Y qué más? A ver, espérate, vamos a contestar. Ay, platillo, hablemos de cocina. Ok. Yo no cocino, Pato lo hace, porque yo hago todo lo demás muy bien. A mí los huevos me quedan súper. Quesadillas. Delicious. Sándwich.
No, pero hay algún platillo, hasta un sándwich. O sea, yo, por ejemplo, aprendí ¿no? Con los hijos que luego andas batallando que si comen, que si no, o como para darle la variedad a hacer sándwiches diferentes. O sea, ¿hay algún platillo que tú tengas así como con tus hijos pues no sé, que sea como, ay, es que es lo que hace mi mamá? Aunque sea una sopa instantánea, pero nada, no. Nada, ¿verdad? Es que, güey, o sea, yo soy muy buena para organizar la logística de la cocina. Por eso hago muy buen equipo con Pato. Y entonces ya cuando le organizo las cosas, los ingredientes, así, él es el que hace la química y la magia. Y entonces como que me acomodé. Ok. Ya sabes, sí tengo Pues afortunada, porque no todas podemos hacer eso. No, pues es que a mí me gusta cocinar, pero a la mayoría de los hombres. Lo que pasa es que Pato es muy bueno. O sea, Pato lo hace muy bien. Entonces no tienes un platillo tú con tus hijos. Entonces, pero lo que no hace muy bien es juntar los ingredientes. Eso a él lo abruma, le estresa, deja la cocina hecha mierda. O sea, tengo que llegar yo después de, ¿por qué usaste 7 platos para una sola cosa? Es como, bueno, no importa. Cocinaste muy rico, tú lo vales. Y entonces, ya sabes, es el equipo. Sí. La cocina, no, estoy pensando, no, realmente no, tengo que empezar a buscar algo, todavía estoy a tiempo. Claro que sí, tus hijos están súper chiquitos. Yo tengo varios platillos con mis hijos que son una tontería. Tú sabes que cocino. Sí, muy bien. Yo cocino bastante por el tema de lo del gluten. Tuve que aprender a cocinar y tuve que aprender a hacer incluso hasta harinas. Entonces sí me metí bastante a la cocina, me gusta y es una parte de mí que descubrí justo con la maternidad. Antes no cocinaba y desde que fui mamá me daba mucha ilusión los platillos nuevos y de ofrecerles y hacerles el pastel y eso. Entonces, de repente, por eso te digo, sé hacer muchas cosas, pero sí tenemos como platillos ellos y yo, que son las pizzetas, que es la vil tortilla de harina, que lleva su crema, esta roja, salsa roja, queso, y hacemos... esa yo hago, las pizzetas, por ejemplo. O, por ejemplo, mis hijos, el sándwich de casita. Es un vil sándwich, pero le corto orillas y le hago forma de casita y es el sándwich de casita. Y que es así como que, mi mamá nos va a hacer sándwich de casita, que es lo más fácil del mundo después de que hago cosas bastante elaboradas. El sándwich de casita y el pollo agridulce. Es como que así como que siento que cuando mis hijos crezcan, van a tener como ese recuerdo de comida de mamá. Sí. Esas cosas. Entonces, mis hijos van a tener ese recuerdo de la comida de su papá. Y su mamá organizando los ingredientes. No, o sea, van a decir, mi mamá ponía aquí el huevo. ¿Sabes qué pasa? Fue una de las cosas que hice concesiones porque yo solita me presionaba y yo solita decía, no, tengo que trabajar, tengo que lactar, tengo que sobrevivir con la familia y guiar y las logísticas y llevarlos a sus clases. Y luego dije, ¿y cocinar? No, el pedo es que si cocino, ya no puedo salir con mi hija al parque. Porque o cocino o salgo con ella al parque. O mi peor es que si cocino, o sea, pues ya no me da. Entonces prefiero hacer otras cosas y dejar o sea, como que no tengo ego ni orgullo en eso. Y como que digo, pues no es lo mío. Y ya está. Pero ¿sabes qué hago? Muy rico, los cafés con leche. Neta, soy la señora loca del café. Está bien. Me voy con mi cafetera a todos lados como vieja loca. Yo también. La verdad, soy la señora loca. Oye, y mi mamá es igual y yo la criticaba tanto que llegábamos a un hotel, no sé qué, y mi mamá abría y sacaba una cafetera. Y tú así. Y un café. Yo, mamá, pero aquí hay. No, es que no sabe igual. Bueno, yo ahora soy esa señora. Yo también. Estoy contigo. Amo el café de mi casa. Ajá. Pero bueno, esa es otra historia. Ya por último, porque se nos está acabando el tiempo y hay todavía muchas preguntas. ¿Cómo te describes como mamá? Ay, me describo súper entregada. Siento que todas las cosas que no viví yo en mi infancia, estoy tratando de que mis hijos sí las tengan y eso me fascina. O sea, me encanta y disfruto cada carcajada, cada vez que se ensucian, cada vez que se embarran, cada vez que hasta... Va a sonar raro, pero hasta las enfermedades de mis hijos y cómo los apapacho ahora y cómo estoy y me les pego y les digo, va a pasar, y esa seguridad que les transmito y que ellos se sientan contenidos, tú no sabes cómo disfruto eso. Muchísimo. Hacerlos reír, las cosas más sencillas y simples, caminar con ellos en la playa, verlos jugar con las olas, verlos con sus abuelos. O sea, tener la fortuna de que, pues, el papá de Pato ya falleció, pero la mamá, bendito Dios, sigue con nosotras, mi papá, mi mamá. Entonces, ver la relación que tienen mis hijos con sus abuelos, eso para mí es un regalo infinito y profundo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que más disfruto. Las comidas en familia. Con peleas, sin peleas. Es como... O sea, como vengan.
Yo, por ejemplo, me describía como mamá y me costó mucho, mucho llegar a este entendimiento de, me describo como una mamá real. Ajá. O sea, soy una mamá real que los amo, que los adoro, que los apapacho, que también hago tonterías para que se rían, para que estemos juntos, que soy mamá barco, yo soy la mamá barco de mi casa, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Pero real, porque muchos, los primeros años creo que sí traté de ser la mamá perfecta. Ujú. Sí traté de que nada me va a tumbar y yo puedo y entonces y no necesito que me ayude y nunca tuve nanas, nunca tuve enfermeras, nunca tuve nadie que me ayudara con los niños porque yo. Y de repente dije, nadie me dijo. Yo solita. Yo Azotada. solita me puse la etiqueta y el sticker de sí, mamá, perfecto. Dije, no, la neta es que sí, a veces estoy cansada y lloro y a veces les digo, neta, denme 5 minutos porque hoy no estoy de humor. Cintia tiene un sillón en su baño. Y me voy al sillón del baño. Y se va al sillón del baño a llorar. Y me voy al sillón del baño y es así de, denme 5 minutos. Y me les pierdo porque aparte es como que en el único lugar, en esa parte del baño que no entran. Que aprendieron a que no entran, o sea, que tocan, preguntan, no sé qué, y entonces, mamá, ¿puedo pasar? Y ni siquiera contesto para que crean que no estoy. Entonces estoy así, mamá, ¿puedo pasar? Pero es mi espacio, ¿sabes? Porque caí en cuenta que sí soy una mamá real. Pues sí. Y que me voy a preocupar y que voy a disfrutar, pero sí, el quitarme esa etiqueta de mamá perfecta me permitió empezar a disfrutar de una manera diferente mi maternidad, mis hijos, los problemas normales de todos los días, las discusiones, lo que no estamos de acuerdo, el tomar acuerdos, el aprender a que cada quien tiene una personalidad y que a lo mejor yo quiero que fulanito niño haga tal, pero no lo va a hacer porque no es su personalidad. Entonces me ha permitido disfrutarlos de una manera distinta a todos en cada una de sus etapas. Entonces sí, me gusta y de repente sí me gusta decirle a la gente que, y a las mujeres y a las mamás y a lo mejor a las mamás primerizas, que es cuando más queremos ser las mamás perfectas. Sí, hay más presión. Que se atrevan a ser una mamá real y disfruten. Sí. Disfruten, como siempre lo decimos, el transitar por esta etapa tan hermosa que es la maternidad. Ay, porque es bien cortita. Sí. Ay, ya veo el mío que ya tiene 4 y digo, ya no es un bebé. Y sí es corto. Pero bueno, así llegamos a este final de preguntas y respuestas. Y nos faltaron, Oda. No, pues como 30, pero tendríamos que hacer como 7 programas, porque como ven, hablamos mucho. Oigan, gracias por formar parte de esta hermosa comunidad de Mamá con Tenis. Los escuchamos, los leemos, nos encanta y nos sentimos tan agradecidas de poder compartir, pues, un poco de nuestras vivencias para que ustedes les sirvan o por lo menos se sientan identificados. Sí, que sean parte también de nuestra vida aquí a través de Mamás con Tenis. Les mandamos un beso, denle like y recomiéndelo con sus amigas. Bye.